Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios. Es una escuela dominical, ¿verdad? Vamos a estudiar sencillamente sobre la abominación desoladora. La abominación desoladora. Este capítulo 24 de San Mateo es un capítulo profético. Sin lugar a dudas, todos lo sabemos, ¿verdad? Es un capítulo profético que el Señor lo usó para dar respuesta a una pregunta que los discípulos le hicieron. Discípulos le hicieron una pregunta futura. Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor, en respuesta a esa pregunta, pues les habló acerca del futuro. Les habló, les enseñó acerca del futuro. Y nosotros encontramos que del verso 5 de este capítulo al verso 14 hay 10 señales proféticas. 10 señales proféticas que son señales sociales, o sea, que tienen que ver con el mundo, con la sociedad. Alabado sea el Señor. Se habla de guerras, de pestes, de terremotos, se habla del engaño, se habla de descomposición familiar, se habla aún de la multiplicación de la maldad y aún de la proliferación del evangelio, lo que tiene que ver en el mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y usted estudia esos versículos del capítulo 5 al verso 14 y usted encuentra que ahí hay 10 señales proféticas que tocan específicamente con el mundo. Son señales sociales que tienen su cumplimiento en el mundo. En el mundo. ¿Por qué 10? Porque el número 10, aunque en la Biblia tiene dos significados del número 10, en la Biblia el número 10 tiene un significado de bendición. Y en sí lo que quiere decir la palabra 10 es rico. Amén. Eso quiere decir 10, rico. Pero en la Biblia también encontramos que el número 10 es número de prueba. Es número de prueba. Por eso en el libro de Apocalipsis, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a una de las iglesias y le dice que tendría que ser probado por 10 días. Que Dios lo iba a probar por 10 días. Cuando Daniel y sus 3 compañeros fueron a Babilonia y fueron escogidos por el rey para formar parte de los jóvenes predilectos que estarían allí dentro del gobierno del rey de Babilonia, a Daniel se le mandó dar, a estos muchachos se le mandó a dar de la comida del rey, que comieran de la comida del rey. Daniel rehusó y dijo, no vamos a comer de esta comida. Y le dijo a la persona que estaba encargado de cuidarlo, le dijo, denos legumbres. El hombre dijo, yo no puedo hacer eso porque me han encargado de cuidarlos y si ustedes no están al nivel que el rey quiere que ustedes estén, entonces el reclamo es para mí. Yo no puedo cambiarle la alimentación está designada por el rey. Entonces Daniel le dijo, mire, prueba con nosotros 10 días. Y después de 10 días
según sea nuestro semblante, entonces usted decide. Y el hombre probó 10 días y dice que a los 10 días estaban mejores que los otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por eso, y algo otras más citas bíblicas, el número 10 es número de prueba. Cuando habla de 10, también habla de diezmo. Y el diezmo fue algo que Dios dejó estipulado en la Biblia como una responsabilidad, pero es una manera de Dios probar a su pueblo. Amén. Es una manera de Dios probar. ¿Por qué? Porque yo pienso que no hay otra forma, a pesar de que las pruebas y las tentaciones sobreabundan, pero no hay otra manera en que el hombre pueda demostrar mejor la fidelidad a Dios y el temor a Dios que en los diezmos. Amén. Porque los diezmos, a pesar de que es una deuda, es algo voluntario, personal. Amén. No le descuentan a usted por nómina. Tampoco le meten una demanda para que paguen. No lo llevan a un juzgado, no le hacen firmar una letra, un pagaré. Alabado sea el Señor. Ni el pastor está allá diciéndole cuánto fue que se ganó, cómo le fue en el negocio. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Le dieron la prima o no se la dieron? No. Amén, hermanos. Usted agarra su dinero y hay esposos que, aunque no debe de ser así, ni siquiera la esposa sabe cuánto ganan. Amén. Nadie. Eso es usted solito y el patrón o la persona con quien hizo el negocio. Alabado sea el Señor. Y Dios que está arriba mirando. Amén, hermanos. Y nadie sabe cuánto usted ganó, qué dinero. Alabado sea el Señor. Pero más sin embargo, Dios prueba nuestra fidelidad en eso. Entonces ahí cuando usted llega a la iglesia y toma el sobrecito de los diezmos, es cuando Dios prueba si usted echa lo legal, lo correcto, o usted dice, no, yo voy a partir. Amén. Entonces Dios lo dejó el diezmo para probar nuestra fidelidad, nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Dios para siempre. Por eso el número 10 es número de prueba. Y cuando aquí hay 10 señales proféticas, el mismo Señor Jesucristo, en otro de los evangelios está escrito que esto acontece para probar el mundo. Amén. Para probar esta generación como una manera de prueba. Bendito sea el Señor. Pero cuando tomamos el capítulo 15 en adelante, que fue el que leímos, entonces ya vemos que del capítulo 15 en adelante las señales proféticas son señales religiosas y es algo que tiene que ver con el pueblo de Dios, en este caso con la iglesia. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pudiéramos estudiar todas estas señales, pero yo sé que el tiempo no nos alcanza. Pero sí por lo menos vamos a mirar la abominación desoladora, que es una señal que tiene precisamente que ver con el ejercicio del culto, la celebración del culto a Dios. Amén, hermanos. Por eso es una señal religiosa, la celebración del culto a Dios. Dice el Señor Jesucristo aquí que de esa señal habló el profeta Daniel. Y precisamente el profeta Daniel en su libro en 3 ocasiones mencionó la abominación desoladora.
capítulo 9, el verso 27, capítulo 11, el verso 31 y capítulo 12, el verso 11. En 3 ocasiones el profeta Daniel mencionó la abominación desoladora. Alabado sea el Señor. ¿Por qué el profeta mencionó en 3 ocasiones? Yo pienso que cuando algo en la Biblia se repite es porque tiene mucha importancia, ¿verdad? Porque es algo de mucha importancia. Si usted envía una carta a una persona, a alguien, y le repite varias ocasiones una misma cosa, quiere decir que eso es de mucha importancia, que la persona debe de tenerlo muy en cuenta. Y el profeta Daniel, en 3 ocasiones, alabado sea el Señor, él habló de la abominación desoladora. La abominación desoladora está relacionada en la Biblia con la presencia, o en la palabra profética de Daniel, está relacionada con la presencia del anticristo, de ese rey que se levantaría en contra de los hijos de mi pueblo, dijo Daniel. Allí el capítulo 9, 10, habla precisamente de la aparición de ese rey que vendría para destruir al pueblo de Dios. Es una relación profética al anticristo, a la manifestación del anticristo. Alabado sea el Señor. Israel espera el anticristo, o el anticristo hará aparición en Israel de una manera física y personal en Israel. Amén. Será una invasión. Nosotros sabemos proféticamente que el anticristo va a establecer su trono en Israel, y el gran templo en Jerusalén va a ser escenario religioso del anticristo, no para ir a adorar a Dios, sino para ir a hacerse adorar como Dios. Bendito sea el Señor. El anticristo irá y engañará al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está esperando, porque como ellos no creyeron en Cristo, entonces ellos están esperando la aparición del Mesías. Y cuando el anticristo aparezca, entonces ellos van a ser engañados. Pero cuando el anticristo entre al templo y se oponga contra todo lo que es Dios y todo lo que es objeto de culto, y se siente en el templo y se haga pasar por Dios y se haga adorar como Dios, entonces los ojos del pueblo se van a abrir y entonces lo van a rechazar. Lo van a rechazar, pero el anticristo tomará posesión del templo y entonces se manifestará físicamente, materialmente, la abominación desoladora. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a leer estos versículos que le mencioné. Capítulo 9, verso 27 de Daniel. Y el capítulo 11, verso 31 y 12, verso 11. Mire cómo dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando de una semana, ¿verdad? Es la semana de la gran tribulación. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo. Nosotros sabemos lo que está determinado para él, ¿verdad? Que la copa de la ira de Dios se va a vaciar sobre el trono del anticristo y habrán tinieblas y confusión. Eso lo dice Apocalipsis. Y por último, el mismo Señor con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca lo matará. Amén, hermanos. Eso es lo que está determinado. Pero dice que con la muchedumbre de las abominaciones. Amén. Y que hará cesar el sacrificio. O sea, intervendrá en el culto. Usted sabe que el culto israelita para Dios es un culto de sacrificios materiales. O sea, un culto de sacrificio de corderos, de carneros, de machos cabríos, de toros engordados. Amén, hermanos. De ofrendas materiales. El culto nuestro es más espiritual que material. El culto judío es más material que espiritual. Alabado sea el Señor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bendito sea el Señor. Que el culto nuestro es más espiritual que material. El culto judío es más material que espiritual. Que eso nadie podía presentarse delante del Señor con las manos vacías, con su corderito, con su sacrificio por su pecado. Alabado sea el Señor. Y el altar tenía que arder las 24 horas del día. No se podría apagar el altar porque diario debía estar ahí ardiendo el sacrificio por la expiación del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver 11:31. Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso sucederá en el altar. Amén, hermanos. Quitarán, el anticristo vendrá y quitará el ejercicio establecido del templo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Lo cambiará. Ya no habrán sacrificios, ya no habrán machos cabríos, ya no habrán corderos, ya no habrán sacrificios allí. Ahora Él establecerá su propio culto, establecerá su propio culto, que lo honre y que lo adore a Él. Por eso dice que hará cesar el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Imagínense, la Biblia dice que ese hombre será un engendro de Satanás, que viene por advenimiento, o sea, Satanás lo envía. Es el instrumento del diablo. Está ungido con el espíritu de la apostasía, de pecado, de maldad. Entonces, ¿cómo será el culto que este hombre va a establecer? Imagínese usted. ¿Cómo será esa abominación, ese desenfreno, esa inmoralidad dentro del templo? Amén. Capítulo 12, verso 11 dice: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Amén. Alabado sea el Señor. 3 años y medio, que son los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahí vemos que el profeta habló de esa abominación desoladora que vendría al templo.
Algunos historiadores, como los hijos de Baruch, o Baruch que fue un historiador que existió más o menos en el año 80 antes de Cristo, que fue escrito el libro de Baruch, o los dos libros de Baruch. Ellos relacionaron esta palabra que habló el profeta Daniel con la invasión de Antíoco Epífanes, que invadió a Jerusalén más o menos en el año 86 antes de Cristo. Antíoco Epífanes entró al templo de Jerusalén y sacó a los sacerdotes, los ejércitos que iban con él, se robaron, saquearon las cosas de valor, las otras las rompieron, acabaron con todo, mataron a algunos sacerdotes dentro del templo en Jerusalén, y cometieron abominación, sacrilegios. Y entonces Baruch, en el segundo libro, en el capítulo 1, escribe y dice que esa relaciona esto y dice que ese Antíoco Epífanes era el anticristo, que él era el anticristo. Y dice que esa profecía de Daniel se cumplió ahí, que esa era la abominación desoladora, que esos eran los ejércitos que iban a invadir. Bueno, nosotros creemos que ese Antíoco Epífanes pudo haber sido un prototipo del anticristo. Amén. O sea, un tipo del anticristo, pero que no era el real anticristo. Alabado sea el Señor. Ahora, en los teólogos modernos o de la época después de Cristo, relacionan esta palabra de Daniel y la del Señor Jesucristo en el capítulo 24 con la invasión de Tito, cuando Tito invadió con los ejércitos romanos a Jerusalén 70 años después de Cristo, que destruyeron la ciudad, que hasta ahora Jerusalén está siendo reconstruida, que terminaron, que acabaron con todo, que el templo aún hoy todavía no ha sido reconstruido. Desde ese tiempo, 70 años después de Cristo, todavía el templo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido. Se cree que ahora en el mandato de Benedicto XVI, amén, que dicen que es Benedicto, pero que es Benedicto. Entonces Benedicto, el Vaticano lo ha encomendado, y la primera exigencia que le hicieron cuando lo eligieron papa era que debía de unificar las tres más grandes religiones: el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, que las tres más grandes. Y él está trabajando para unificar. Ya ha avanzado en este poco tiempo que tiene de estar en el mandato de la Iglesia Católica. Ya ha avanzado mucho y ya por allá hizo reuniones con los musulmanes, alabado sea el Señor, con los líderes, y ellos le exigen que para llegar a un acuerdo deben de la Iglesia Católica de quitar algunas cosas, y ellos también quitarán algo otras, y entonces vienen a un acuerdo. Entre las cosas que la Iglesia Católica debe de quitar, ellos le exigen es el culto a María, que no se honre a María como una diosa. Y la Iglesia Católica ya se pronunció que están de acuerdo, que están dispuestos a quitarle el culto a María a fin de hallar buena relación con aquellas religiones. Cuando estas tres religiones se unan, entonces esas tres religiones
son las que van a reconstruir el templo en Jerusalén. Porque Jerusalén será, como ya lo es, un lugar de adoración mundial. Es un centro, se va a convertir en un centro de adoración mundial. Entonces las tres religiones reconstruirán el templo para que allá todos, la superiglesia, el ecumenismo, todos puedan adorar a Dios sin ningún, según ellos, sin ningún problema. Entonces, el templo será reconstruido antes que se manifieste el anticristo. Tendrá que estar reconstruido ese templo. De pronto ahora en el gobierno de este Papa, eso se alcance porque la profecía está avanzando y el tiempo está corto y pronto viene el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí están entendiendo lo que les estoy enseñando? Bueno, si alguno no entiende, dentro de 5 años vuelvo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, cualquier cosa que no entienda me pregunte dentro de 5 años. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, entonces, para nosotros, estamos hablando de un anticristo. Bueno, los teólogos modernos les dije que relacionan la aparición del anticristo con Tito. El ejército romano, ustedes saben que ellos entraron y en el templo asesinaron a muchísimos judíos. La invasión de Roma a Jerusalén duró 5 meses. En esos 5 meses los romanos asesinaron más de 1 millón de judíos y más de 100,000 judíos fueron vendidos como esclavos para otras naciones en esos 5 meses. Dentro del templo llevaban las mujeres embarazadas y las rajaban así a sangre fría. Esa era una orden de César. ¿Usted sabe por qué cuando a una mujer tienen que sacarle el niño le llaman cesárea? Eso nació allá, porque es la orden de César, cesárea. Amén. No debieran de llamarlo así, pero bueno, le llamaron así a esa operación cesárea, porque es la orden de César. César dio orden que todas las mujeres embarazadas judías, los niños les fueran sacados del vientre. Entonces la llevaban al templo y en el templo a sangre fría la rajaban, le sacaban la criatura y luego agarraban la criatura y la estrellaban contra las paredes, los muros del templo. Entonces, esa fue una abominación terrible dentro del templo de Dios. Y luego le prendieron candela al templo y el templo se quemó en su totalidad y quedaron los muros, las ruinas ahí, que hasta hoy no han sido reconstruidas. Solamente está el muro de los lamentos, allá donde van a orar las gentes, bueno, los que tienen sus ideas de que solamente allá Dios puede oír. Amén, hermanos. Pero el Señor fue claro y alertó sobre eso. Digo, se llegará la hora cuando no solamente en Jerusalén, ni en este monte adoraréis al Padre, sino en todo lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí en Bucaramanga también el Señor nos oye. Allá en Cúcuta también el Señor nos oye. Amén, hermanos. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea Dios. Y entonces los estudiosos relacionan que ese era el anticristo. También creemos que igual que Epifanio Antíoco, Tito, a la cabeza de los ejércitos de Roma, era un prototipo del anticristo, pero que realmente no era el verdadero anticristo, que el verdadero anticristo todavía está por aparecer. Amén, hermanos. Y que la abominación que estos hombres, tanto Epifanio Antíoco como Tito, cometieron, no son comparables con la abominación que va a cometer el anticristo. A pesar de que fueron abominaciones terribles, y bueno, fue destrucción del templo, muerte, en fin, pero no será comparable. Amén, hermanos. Ahora, nosotros no tenemos que temer
porque nosotros no nos encontramos con ese animal de anticristo. Amén, hermanos. Ese animal nosotros no lo vamos a ver, porque antes que él haga su aparición, nosotros estamos en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Tesalonicenses capítulo 2, para que usted vea que estamos hablando la palabra. Gloria al Señor. Tesalonicenses capítulo 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Alabado sea Dios. Dice en el verso 4, el cual se opone, hablando de la manifestación del anticristo, ¿verdad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira que por 2 veces el apóstol Pablo escribe que al presente hay quien lo detiene. Amén. Que el anticristo ahora no puede hacer su manifestación porque ahora hay quien lo detiene. ¿Y qué es lo que detiene el anticristo? La iglesia y el Espíritu Santo en la iglesia. Amén, hermanos. Es que el anticristo ni se le ocurra asomar la nariz ahora que la iglesia está aquí en la tierra. Hermano, porque si alguien se le ocurra decir yo soy el anticristo, la iglesia le caería a palo, a ayuno, a oración, a vigilias. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Le caeríamos encima con ese avivamiento que hay en la iglesia hoy para buscar a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es verdad que hay un avivamiento para buscar a Dios, hermanos, en la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué no haríamos nosotros que llegáramos a saber que fulano es el anticristo? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, por eso el anticristo no se manifiesta. Él sabe que no le va muy bien y él sabe que hay una oposición ahora mismo en contra de él. El Espíritu Santo y la iglesia. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, la iglesia sea quitada, entonces el anticristo aparecerá. Gloria al Señor. Por eso no hay problema. No nos vamos a encontrar con el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Cuando hablamos de la abominación desoladora en la iglesia del Señor, desde luego nosotros hablamos de una abominación en términos espirituales. Porque a Israel les dije que el anticristo lo va a invadir física y materialmente. Amén. Físicamente el anticristo va a entrar al pueblo de Israel y va a entrar en el templo, se va a sentar en el templo. Bueno, ya lo que hemos visto, ¿verdad, hermanos? Y va a ser abominación desoladora, va a cambiar. Porque si algo el diablo se endiabla, hermanos, es cuando nosotros adoramos a Dios. Si algo el diablo quiere oponerse,
es a la verdadera adoración, al verdadero culto a Dios. Amén. Porque es que el diablo sabe que cuando la iglesia le rinde un verdadero culto a Dios, Dios se manifiesta. Amén, hermanos. Dios sana a los enfermos mientras que la iglesia adora a Dios. Dios libera a los cautivos mientras que la iglesia adora a Dios. Los demonios tienen que irse cuando la iglesia adora a Dios. Cuando se celebra, cuando nosotros nos reunimos a celebrar un verdadero culto a Dios, según está establecido en la palabra. Amén. Los demonios no resisten. Los demonios tienen que irse. Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el diablo no quiere perder un lugar. Amén. El diablo no quiere salir. Entonces por eso el diablo se endiabla en contra del verdadero culto a Dios. Y por eso ese culto de los israelitas, aunque es un culto más material que espiritual, más sin embargo fue el culto que Dios estableció para ellos. Fue por orden del Señor que Dios le dijo a Moisés: el culto lo hacen así y así y así y así. Usted lee Éxodo, Números, amén, Deuteronomios, Levíticos, y usted encuentra la ordenanza de Dios en el culto, y fue el culto que Dios estableció. Y ahí en medio de ese culto, de esos carneros degollados, de esa sangre derramada, de esos trozos de carne, de ese humo que sube, ahí Dios se glorifica y ahí Dios se mueve, porque fue lo que Él estableció. Amén. Para nosotros Dios estableció un culto espiritual. Lea Hebreos capítulo 13, el verso 15. Hebreos 13:15. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 5, verso 19, Colosenses 3, nos habla de ese orden del culto: cánticos espirituales, salmos, himnos que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. La palabra de Dios que no puede faltar en nuestros cultos. Entonces está el ordenamiento del culto a Dios, que es un culto espiritual. Amén, hermanos. Entonces, como es un culto espiritual, pues el anticristo no se va a manifestar o no visita la iglesia de una manera física, sino de una manera espiritual. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 2. Versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Primera de Juan 4:3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí nota que ahí habla del espíritu del anticristo? Amén. Y está hablando y dice viene, pero luego dice ya está. Amén. Ahora el espíritu del anticristo que viene y que ya está en el mundo, o sea, está en el mundo y viene a la iglesia. Amén. Igual que el anticristo físicamente, el espíritu del anticristo viene para
luchar en contra del verdadero culto a Dios, a impedir que la iglesia le celebre a Dios un culto digno de Él, a distorsionar el verdadero culto a Dios, a cambiar el verdadero sacrificio, lo que Dios estableció, por innovaciones que Él trae. Ya saben para dónde vamos, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Esa es la obra del anticristo. Si nosotros hablamos o miramos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 3, dice que no se manifestará antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Relaciona la apostasía con el anticristo. Amén. O sea, en otras palabras, la apostasía es el camino para manifestarse el anticristo. Y el anticristo es el apoyo, el refuerzo de la apostasía. ¿Cuántos alaban al Señor? Es el promotor de la apostasía. Entonces, el anticristo vendrá específicamente, como en Jerusalén específicamente, a combatir el verdadero culto a Dios. Vendrá a combatir en la iglesia. Y hoy es cuando vemos, hermanos, esa manifestación del anticristo. Cuando ya el verdadero culto a Dios en muchos lugares no existe. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Vemos cómo el enemigo ha logrado pervertir el verdadero culto a Dios. Cuando nosotros vemos en el altar, hermanos, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En estos días me enviaron de Bogotá de una cuestión, una invitación para un simposio, para una actividad por allá de avivamiento para las naciones. Y me enviaron una cantidad de literatura, de panfletos muy costosos en un papel bien formado, a todo color, invitando para que hiciera parte de esta actividad. Entre ellos me mandaron 2 videos. Y entonces, bueno, la literatura la quemamos, porque realmente no vale la pena. Yo dije, si hubieran mandado mejor en dinero. Yo pienso que la literatura que me mandaron vale por ahí unos 300,000 pesos. Hubieran hecho mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vimos los videos, hermano, pero qué desastre. Alabado sea el nombre del Señor. En el altar, unas jovencitas con unos blue jeans descaderados, con unas blusas corticas, haciendo parte de la coral. La esposa del pastor, una rockera, le quedaba pequeña. Un peluqueado como hombre, el pelo parado, un color para acá, otro color para acá. Una blusa o un chaleco que parecía un murciélago, grandísima, con un nudo grande aquí adelante. Y profetizando y ministrando en el altar. Pintada peor que una guacamaya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no solamente eso, la actividad del culto. El pastor no predica, sino que toma un texto que dice: Él ha cambiado mi lamento en baile. Y solamente dice:
Hermanos, ya el Señor cambió nuestro lamento en baile, entonces vamos a bailar. Y comienzan con una música de reggaetón, de rock, y todo mundo se dice a bailar, pero a bailar físicamente. Y bailan y agarran pareja. Bueno, yo dije, esta es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Amén, hermanos. El espíritu del anticristo, la apostasía. Alabado sea el nombre del Señor. Quitando el verdadero culto a Dios. Que el verdadero culto a Dios tiene que ser santo. Tiene que ser santo. El mismo apóstol Pablo dijo, levantad vuestras manos santas, sin iras ni contiendas. Dijo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, porque ese es vuestro culto racional. Alabado sea el nombre del Señor. El culto a Dios tiene que ser santo. Dice aquí la palabra de Dios que tienen que ser, alabado sea Dios, sacrificio de alabanza, sacrificios espirituales. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Satanás ha venido luchando y ahora con más astucia y con más severidad ha venido luchando para tratar de cambiar el culto a Dios y convertir los templos en una verdadera discoteca, en un club, en un lugar de rochela, de desorden, de profanación. Alabado sea el nombre del Señor. En un lugar de carnalidad. Amén, hermanos. De un completo desorden. Claro, los jóvenes les gusta, porque entre otras cosas les ponen el salón a media luz. Y luego le colocan una cámara de humo aquí, que le llenan de humo los ojos al pastor y no puede ver lo que está aconteciendo. Y entonces los jóvenes aprovechan ahí. Amén. Hasta para besar la novia del amigo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Señor. Eso pasa como una ocasión, una reunión de jóvenes. Un joven hizo la pregunta y dijo, hermano, ¿es pecado besar a la novia? Y enseguida otro se levantó y dijo, desde que sea la de él, que no sea que no sea la del otro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero con un salón a media luz. Amén. Con una cámara de humo echándole humo al pastor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y con un desorden, una música desordenada. ¿Qué será lo que no se hace, hermanos? Si esto es en nuestros cultos, que nuestros salones están bien iluminados, que el pastor tiene los ojos bien abiertos, que hay una cantidad de ujieres que están guardando el orden, que se les ha enseñado principios a los jóvenes, más sin embargo se tratan de presentar desórdenes. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tenemos que estar corrigiendo. Ahora, ¿qué será donde no se pone orden? ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Dios para siempre. Entonces el anticristo, a través de su espíritu de apostasía, está haciendo la invasión a la iglesia del Señor. Amén. Está haciendo la invasión, esa invasión de mundanalidad, de apostasía que usted ve a nivel de cristianismo, no es otra cosa que la manifestación del anticristo. Es el espíritu del anticristo. Alabado sea el Señor. Y todo aquel, llámese como se llame,
sea quien sea, pero que apoye, que esté de parte, que defienda estas cosas. En su boca no está el Espíritu de Dios, está el espíritu del anticristo. Amén, hermanos. Porque es que el Espíritu de Dios no puede ir en contra de la palabra. Amén. El Espíritu de Dios no puede apoyar la inmoralidad, la impulcritud, el desorden. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, es que las cosas han tomado tanto auge de apostasía dentro de la iglesia del Señor, que ya hay predicadores, pastores, que apoyan la fornicación, el adulterio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dijo, es que el adulterio ni siquiera se nombra, es condenable en los de afuera, cuanto más en el pueblo del Señor. Pero en estos días, un pastor nuestro estaba haciendo un culto en un campo blanco, en un barrio, y predicó la palabra como Dios se la dio. Y después vino un hombre y le dijo, hermano, quiero que me aconseje. Yo soy el líder en este sector. A mí me colocaron de líder en este sector. Me bautizaron, pero yo no soy casado. Yo vivo en fornicación. Claro, mi esposa también es soltera, yo soy soltero. No somos casados. Me bautizaron y me colocaron de líder. Y como Dios me ha bendecido, según él, entre comillas, ya tiene más de 40 o va acercándose a los 40, me dicen que cuando tenga 40 me colocan de pastor. 40 personas me colocan de pastor. Entonces el pastor lo agarró, lo aconsejó y luego buscó una cita conmigo. Yo fui, lo aconsejé, le orienté y le dije, lo mejor que usted puede hacer es dejar de predicar, arreglar su vida con el Señor. Alabado sea Dios para siempre. Y luego entonces, si Dios quiere darle un ministerio, amén. El hombre aceptó el consejo. Ahí está, en estos días se va a casar. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y está ahí esperando en la misericordia del Señor. Pero hermanos, ¿cómo han llegado las cosas? ¿Hasta qué extremo han llegado las cosas? En desorden, de inmoralidad, de irrespeto a Dios y a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. De contaminación, de pecado dentro de la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Porque hoy hay una cantidad de pastores mercenarios que solo lo que esperan es que la gente diezme y ofrende. Y si la gente diezma y ofrende, así está bien. Alabado sea el Señor. No hay más que hacerles. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Dios. En el libro de Apocalipsis, alabado sea Dios. En el capítulo 12, nosotros encontramos, alabado sea el Señor, a partir del verso 13, que allí se descifra precisamente la invasión del anticristo. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer dos alas, las dos alas de la gran águila, para que volasen delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es una palabra que está netamente dirigida al pueblo de Israel. Es una palabra profética que se va a cumplir en la primera parte de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Quiere decir año, 2 años y medio año, 3 años y medio. La mujer que dio a luz el hijo varón es el pueblo de Israel. Algo por lo cual Satanás está endiablado contra el pueblo de Israel es porque el pueblo de Israel fue usado para el advenimiento de Cristo. Y el Señor Jesucristo lo dijo específicamente, se lo dijo a la samaritana: mujer, créeme que la salvación viene de los judíos. Amén. Entonces, Satanás está enojado contra el pueblo de Israel precisamente porque dio a luz al Cristo, al hijo varón. Alabado sea el Señor. Y por eso durante todo este tiempo Satanás ha tratado de destruirlo, endiablado en contra del pueblo de Israel. Lo persigue, bueno, por Satanás fuera borrarlo del mapa. Pero Dios siempre ha salido en defensa del pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Es una palabra profética específicamente para el pueblo de Israel. Amén. Cuando el pueblo de Israel abra los ojos y se dé cuenta que el que está sentado en el templo, en el altar, en el lugar santo, es el anticristo, entonces se va a rebelar contra el anticristo. El anticristo va a perseguir al pueblo de Israel, pero Dios le tiene un lugar en el desierto. Allá lo va a sustentar como lo sustentó con Moisés en el desierto. Allá se manifestará otra vez el maná del cielo. Y por 3 años y medio el pueblo va a ser sustentado en el desierto, en un lugar que Dios le tiene preparado allá. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esta palabra profética también es muy aplicable a la iglesia. Es la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, la que hoy día da a luz al hijo varón. O sea, saca a la luz la presencia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? El mundo no conociera a Cristo si la iglesia no se lo presentara. Amén, hermanos. Es la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, que es esa mujer, es la que saca a la luz la presencia de Cristo. Doquiera que nosotros nos reunimos colectivamente, es para poner el alto al Hijo de Dios, para que la gente lo mire. Amén. Para que esa luz de Cristo irradie, para que la manifestación del poder de Jesucristo se haga real. Donde quiera que hay un creyente individualmente, se mueve un creyente individualmente, es para poner en alto la presencia de Dios. Nosotros no andamos colocando en alto nuestra imagen, nuestra posición, lo que somos. Porque humanamente no somos muy sabios, no somos muy doctos, no somos muy reconocidos. Pero sí estamos puestos para presentar a Cristo donde quiera que vamos. Para que Cristo sea conocido por los que nos rodean. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso Satanás se endiabla contra la iglesia. Amén, hermanos. Contra la verdadera iglesia del Señor, Satanás vive airado. ¿Cuánto Satanás quisiera que este salón, que esta iglesia se convirtiera en una exhibición de modas? Que ya no fuera Cristo el que se exaltara aquí, sino el mejor vestido,
el mejor traje, el mejor peinado, el mejor maquillaje. Amén, hermanos. ¿Cuánto Satanás quisiera? Alabado sea el nombre del Señor. La exaltación humana. Que ya no fuera Cristo el que se exalta, el que se saca a la luz aquí, sino que fuera la imagen de una persona. Por eso lucha Satanás. Pero como la iglesia del Señor no le cede, nosotros no nos interesan las modas, no nos interesan los peinados, no nos interesa la imagen humana, nos interesa que Cristo sea reconocido, exaltado, que su poder sea puesto en luz. No interesa que el diablo nos persiga, nos odie, hable en contra de nosotros, nos diga que somos fanáticos, que estamos locos. Alabado sea el Señor. Eso no nos interesa. Sabemos que la luz de Cristo está radiando, que el nombre del Señor está siendo exaltado, que el poder de Dios se está manifestando. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso, igual como a la iglesia, al pueblo de Israel, Satanás persigue la iglesia. Amén. Y mira lo que hace Satanás con la iglesia. Aquí el apóstol Juan ya no sabía ni cómo llamar ese plago. Le decía dragón, le decía serpiente, culebra. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no hallaba ni cómo nombrarlo de una manera despectiva. Amén, hermanos. Si Satanás estaba enojado contra Juan, Juan estaba más enojado contra Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Y si Satanás está enojado contra la iglesia está más enojada contra Satanás. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Satanás le hace la guerra a la iglesia le hace la guerra a Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice que Satanás, o sea, el anticristo, persiguió a la iglesia, amén, a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Dios. Pero el verso 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río, para que fuese arrastrada por el río. Mire, esa agua como un río que sale de la boca de la serpiente, de la boca del dragón, no es agua limpia, no es agua potable, es agua inmunda, agua sucia. Amén. Es agua sucia, es agua contaminada. Alabado sea el Señor. Agua contaminada que Satanás abre su boca y la lanza contra la iglesia. O sea, ese arroyo, ese río de apostasía, de pecado, de inmoralidad que está entrando a la iglesia, es la boca del anticristo, del espíritu del anticristo, enviando contra la iglesia toda clase de inmundicia, toda clase de pecado. Amén. Es ese río. Alabado sea el Señor. Si pudiéramos encontrar en Daniel, vamos a ver si miramos un versículo, lo encontramos. No lo tengo aquí en mi agenda, pero alabado sea el Señor, es posible que lo encontremos.
Bendito sea el nombre del Señor. Donde dicen que el anticristo vendrá con inundación. Alabado sea el Señor. Dice que vendrá con inundación. Alabado sea Dios. Vamos a ver si lo vemos. Daniel 9. Alabado sea el Señor. Sí, Daniel 9:26. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe que ha de venir es el anticristo. Dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será, ¿con qué? Con inundación. Y me llama la atención que aquí sucede surge la palabra inundación, que da un significado de un río, ¿verdad? De mucha agua. Y en Apocalipsis 12 dice que viene ese río contra la iglesia. Es una inundación. Alabado sea el Señor. Pero no es una inundación divina. Es una inundación satánica. Amén. Una inundación de maldad, de pecado, de apostasía, que viene para inundar la iglesia. Pero mire, ¿sabe que en esa situación, en ese momento, en ese tiempo, la iglesia tiene dos cosas a su favor? ¿Cuántos alaban al Señor? Dos cosas a su favor. Dos cosas que la van a librar de esa inundación. ¿Las queremos ver? Rapidito ya. ¿Cuántos alaban al Señor? Apocalipsis capítulo 12. Alabado sea el Señor. El verso 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Decimos que esta mujer en signos espirituales es la iglesia. Esta mujer en signos materiales es el pueblo de Israel. Entonces, la tierra ayudó a la mujer. Alabado sea el Señor. Ahí tenemos algo de nuestra parte. Tenemos una ayuda. Dice, porque la tierra abrió su boca y se tragó el río. ¿Cuál es la tierra o qué es la tierra? La tierra se está refiriendo al mundo que no conoce a Cristo. Amén. Resulta que Satanás abre su boca inmunda y lanza contra la iglesia ese río de apostasía, de pecado, ese arroyo de maldad. Pero la iglesia mantiene su posición, rechaza eso, y entonces el mundo abre la boca y se traga ese río. Y por eso el mundo va cada día de mal en peor. Y por eso Apocalipsis dice: el que sea inmundo, sea más inmundo. Pero el que sea santo, santifíquese más. Ese río de apostasía. Amén. Hombre, las modas deshonestas. Amén. La inmoralidad, el pecado, la música obscena. Eso es para el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ningún creyente tiene que estar anhelando. Hay gente, hay mujeres que se les abre la boca. Amén. Y se les sale la saliva, paradas frente a una vitrina, viendo modas. Ay, cuando yo me convertí al Señor, ¿por qué esta moda no salió antes de yo ser evangélica?
Lástima que ahora no me la puedo poner. Y a veces hasta le recomiendan a otra persona, usted que no es evangélica, ¿sí le sirve? Cuidado, no vaya a estar el espíritu del anticristo en su boca. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cualquiera que recomienda el pecado, que recomienda la maldad, que recomienda la iniquidad, no habla por el Espíritu de Dios. Habla por el espíritu del anticristo. Por eso las modistas, si aquí hay alguna, debe de tener mucho cuidado. Amén. En su hacer de trajes. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. En su hacer de trajes. No sea que por ganarse por ahí cualquier dinero, usted esté apoyando. Amén. Ay, sí, eso le queda lindo, le queda bien. Porque sabe que le pone menos tela y le quedan 20 centímetros ahí para hacer una colcha. Y por 20 centímetros usted te está dando lugar al espíritu del anticristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entienden, hermanos? Alabado sea Dios para siempre. Porque es que es el mundo el que tiene que tragarse. Aquí cargo un recorte del periódico de la semana antepasada, donde dice: España aprobó el matrimonio gay. Amén. Eso viene del infierno. Es la boca de Satanás ahí. Y aquí mismo dice que los países con gobiernos de izquierda son los que están apoyando el matrimonio gay. Los países con gobierno de izquierda. Amén. Están apoyando, porque los gobiernos de izquierda siempre han sido enemigos de Dios. Amén. Y van en contravía de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero está bien, el mundo lo aprobó, pero la iglesia no, hermanos. La iglesia lo rechazamos. Amén. La oferta vino para la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la iglesia rechaza. El mundo abre la boca y se lo traga. Lo recibe. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces tenemos eso de parte. Usted no piense que si usted no hace el pecado, nadie lo va a hacer. Siempre habrá un tonto en el mundo que caiga en las garras del pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted no piense que si usted no se coloca una moda indecente, nadie se la va a colocar. Siempre habrá una tonta allá. Amén. Que preste su cuerpo para la inmoralidad, para la impurtud. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en esta parte, el mundo nos ayuda a nosotros. Y se marca la diferencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay otra cosa a nuestro favor. Y es la que encontramos en el verso 14. Dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Esa palabrita que sigue, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra cosa que nosotros tenemos a nuestro favor es que Dios nos ha dado un lugar. Y cuando hablamos de lugar, hablamos también de posición. Amén. De una posición, de un lugar. Y como estamos hablando en términos espirituales, hablamos también en términos doctrinales.
Dios nos ha dado un lugar, nos ha dado una posición doctrinal. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mientras que nosotros estemos en ese lugar, en esa posición, no habrá diablo, no habrá apostasía, no habrá pecado que nos pueda hacer daño. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? De un gran sector de la iglesia. ¿Y por qué ha caído en manos de la apostasía? Porque han abandonado el lugar. Han dejado la posición en la que Dios les ha puesto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y se han ido para el mundo. Se quieren parecer al mundo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quieren hacerse iguales al mundo. Alabado sea Dios. El mundo nos hace la oferta. Satanás nos hace la oferta. ¿Usted qué hace ahí? Amén. Usted es radical, fanático. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no. Córrase un poquito. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe cuál fue la destrucción de Lot y su familia en Sodoma y en Gomorra? Que dice la palabra de Dios que Lot iba moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Amén. Iba corriendo sus tiendas hasta que llegó y se posesionó en Sodoma. Alabado sea el nombre del Señor. Si Lot se hubiera quedado allá en su lugar, en su sitio, nada hubiera pasado. Las ciudades se hubieran ardido en llamas y él hubiera sido salvo allá. ¿Cuántos alaban al Señor? El asunto es que cuando la iglesia pierde su posición doctrinal, pierde su lugar doctrinal, amén, y corre la tienda porque quiere parecerse al mundo, amén, porque no quiere ser vituperado por el mundo, menospreciado por el mundo, porque no quiere sufrir los menosprecios del mundo, sino que quiere congraciarse con el mundo. Entonces el río viene y la inunda. El río viene y la inunda. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos ha dado un lugar. Amén. Una posición de la cual nosotros no debemos de movernos, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia está llena de amonestaciones donde dice la palabra de Dios: estad firmes. ¿Cuántos alaban al Señor? Estad firmes. Amén. En el lugar, en el sitio espiritualmente donde Dios nos ha colocado. Esa posición doctrinal que Dios nos ha dado debemos de conservarla, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo recuerdo que cuando fue la destrucción de Armero, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Un pastor amigo mío que trabajó en el mismo sector donde yo estaba trabajando, de otra misión, pero un hombre de Dios, un hombre de Dios, de buena doctrina, y debido a eso teníamos comunión, éramos amigos. Alabado sea el Señor. Nos ayudábamos. Él pedía mucho el consejo, bueno, le orientaba, en fin. Pero 2 meses antes de la destrucción de Armero, la misión de él lo trasladó para Armero. Él se vino con su esposa, sus 2 niñas, entregó la iglesia allá en el Caquetá y se vino para Armero. Yo vine a visitarlo, como al mes de él estar ahí, o sea, 1 mes antes de la destrucción. Yo vine a visitarle, una iglesia pequeña, un templo pequeño, pero él estaba contento ahí. Ahí estuve con él, lo visité como amigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando vino la destrucción de Armero,
que las noticias, la radio, la televisión, con esa alarma de que Armero había sido destruida. De pronto, ese día siguiente, yo recibí una llamada y fui a contestar la llamada y era un hombre llorando, llorando. Lo conocí. Le dije, ¿qué le pasa, hermano? Me dice que perdí mi esposa y mis 2 hijas. El volcán se llevó a mi esposa y mis 2 hijas. Perecieron en la tragedia. Y lloraba incontrolablemente. Me dijo, yo ayer me vine de Armero para una reunión que tenía en Ibagué. Y resulta que mi esposa y mis 2 hijas se quedaron allá. Y anoche bajó la avalancha y se la llevó. Yo traté de aconsejarlo. Yo le dije, hermano, nunca el Señor permite que el justo perezca con el impío. Tenga confianza que de cualquier manera Dios pudo haber salvado a su esposa y a sus 2 hijas. No, hermano, eso es imposible. Eso no, eso, el pueblo se acabó, el templo ni siquiera se ve. Ni siquiera el lugar, el sitio donde estaba, no. Entonces, yo le dije, está bien, hermano, supongamos que hayan perecido. Si ellas perecieron, usted no las ha perdido, las ganó. Sus hijas y su esposa están en el reino de los cielos. Y la muerte para el cristiano no es una pérdida, es una ganancia. Usted ha ganado a su esposa y a sus 2 hijas. Tenga confianza en el Señor. Traté de aconsejarlo, oré por él, alabado sea el Señor. Y él al otro día se vino como pudo y comenzó a buscar dentro de los sobrevivientes. Y al otro día, o sea, es decir, a los 3 días, encontró a su esposa y a sus 2 hijas. Dentro de los sobrevivientes. No habían perecido. Alabado sea el nombre del Señor. Milagrosamente Dios los había salvado. Ellos vivían en el templo. Alabado sea el Señor. Dice la hermana que a la medianoche o ya para la madrugada ella escuchaba gritos, lamentos, y escuchaba el rugir del agua que venía arrasando con todo el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que ella fue a prender la luz y no había luz, oscuro. Abrió la puerta del templo, cogió a las 2 niñas y dice que la calle era como un río que bajaba. Por más allá bajaba la tormenta, el volcán. Dice que bajaban palos, que bajaban casas, que bajaban, bueno, enseres de todo, y que en medio de esa lava y de esa madera se oían gritos y lamentos, que era algo terrible. Ella se asustó, salió fuera del templo y la lava le caía. Entonces cerca del templo hacia allá había como una lomita, una parte alta, y ella de noche, alumbrándose con los relámpagos, se fue buscando la parte más alta con las 2 niñas. Y dice que llegó a un lugar, a la parte más alta, donde ella se paró como encima de una roca, como encima de una piedra que estaba más alta que el piso. Y ella se paró, y estando allí vino una sensación de seguridad, como de confianza. Alabado sea el Señor. Dice que ella estaba allí 1 hora, 2 horas ahí parada. La lava caía sobre ella, la ceniza. Alabado sea el nombre del Señor. Caía sobre ella, las 2 niñas ahí, agarradas la una de una mano y la otra de otra, allí. Y ella veía que la calle cada vez más se llenaba de lodo, que la creciente venía acabando con todo.
Entonces dice que en un momento ya la lava le estaba llegando. 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, ya le estaba llegando allí a la roca. Y ella quiso huir. Dice que ella dijo, yo me voy. La madrugada, la mañana, cuando está amaneciendo, es más oscura que toda la noche. Dijo, yo me voy. Ya casi va a amanecer, pero yo me voy, yo salgo aquí, vaya con las 2 niñas. Cuando ella se iba a ir, oyó una voz que le dijo, guarda tu lugar. Guarda tu lugar. Alabado sea el Señor. Ella entendió que era la voz de Dios. Que era el Señor que le decía, guarda tu lugar. Y se quedó allí. Ahí amaneció. Ahí amaneció. El agua llegó. Como una peña detenía el agua. Detenía el agua. Por la mañana los socorristas comenzaron a sobrevolar en helicópteros como podían, tratando de salvar a la gente. Y la encontraron a ella con sus 2 niñas allí y la rescataron. La rescataron como a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Dice que a las 10 de la mañana el templo ya no existía. Todo estaba cubierto. La inundación había arrasado con todo. Alabado sea el Señor. Pero ella se salvó porque guardó su lugar. La lava, el lodo, la fuerza de la inundación no la alcanzó. No la alcanzó. Alabado sea el nombre del Señor. Ella permaneció allí y fue salva con sus 2 niñas. Fue rescatada con sus 2 niñas. ¿Cuántos alaban al Señor? Si ella comienza a correr desesperada, hubiera perecido. Amén. La tragedia la hubiera alcanzado. Alabado sea el Señor. Y hubiera perecido con sus 2 niñas. Es muy aplicable ese testimonio para lo que estamos estudiando hoy en la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermanos. A veces la situación, el ruido, la bulla de la inundación que ruge, trata de zozobrar nuestra vida. Amén, hermanos. Y hay pensamientos que llegan a nuestro corazón y a nuestra mente, dardos del enemigo que nos dicen, usted no está seguro ahí, deja el lugar, corra, huya. Amén. Abandona ese lugar. Está siendo maltratado. Amén. Está siendo ridiculizado por mantener ese lugar. Deja el lugar, pero la voz de Dios nos dice, guarda tu lugar. Aleluya. Guarda tu lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Quédate ahí parado sobre la roca. Quédese ahí firme en el lugar donde Dios te ha puesto. Oh, gloria a Dios para siempre. Y ese es el llamado de Dios a la iglesia hoy. Ese es el llamado de Dios a la iglesia. Si usted lee San Mateo 24, 16, 17, el Señor le da una recomendación al pueblo de Israel para el tiempo de la invasión del anticristo. Y le dice, el que esté en el campo no venga a la ciudad. El que esté en la azotea no descienda. Quiere decir que físicamente, cuando sea la invasión del anticristo, lo mejor que puede hacer los habitantes de Israel es guardar su lugar. Quedarse inquietos físicamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Guardar el lugar. Amén. Porque las tragedias se hacen más grandes precisamente por la convulsión de la gente. Amén, hermanos. La convulsión de la gente. Por eso los consejos que dan hoy las personas
que están luchando con la catástrofe, contra el terrorismo, bueno, en fin, es que cuando suceda algo, cada quien quédese quieto, que no se ponga a correr, que en la ola de gente corriendo, huyendo, sea al sitio o sea huyendo del sitio, hace más grave la tragedia. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo más grave la tragedia espiritual dentro de la iglesia? Es ese corre de creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Esos creyentes dejando su posición espiritual, su posición doctrinal. Amén. Alabado sea el Señor. Que poco van moviendo su tienda hasta llegar a Sodoma. Amén. Que dicen un poquito no es nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no se le olvida que un poquito de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Amén. Que a Satanás no debemos de cederle ni una cuarta, ni un palmo, ni un metro. ¿Cuántos alaban al Señor? Que debemos de estar firmes en la doctrina que hemos aprendido. Amén. En el temor de Dios, en la santidad, en la obediencia, en la sujeción a la palabra de Dios. Y si nos quedamos firmes, seremos libres de esa avalancha. De esa avalancha que está inundando la iglesia del Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Qué misericordia del Señor que nos ha preparado un lugar. Amén, hermanos. Y es en ese lugar donde solo podremos ser salvos. Donde solo estaremos a salvo de la inundación, libre de la inundación. Oh, gloria a Dios. Es nuestra oración y debe de ser nuestro clamor para que Dios nos ayude a estar firmes, a permanecer en el lugar. Amén, hermanos. Para que el Señor nos ayude como iglesia, como creyentes individualmente, a estar libres, a estar firmes y a permanecer libres de esa inundación.